Bien, en esta oportunidad, en esta clase, quisiera partir recordando que en la clase anterior dimos una tarea, entregamos un documento, el que trata de que puedan generar un laboratorio de caída libre. Acabo de subir hace un ratito la actividad al ambiente de aprendizaje de la asignatura para que ustedes puedan ahí en ese apartado subir el documento cuando ya lo finalicen. Entonces dice actividad sumativa, laboratorio caída libre. Estimados estudiantes, en este apartado de subir el documento del laboratorio de caída libre, recuerden que el formato es PDF. Si ustedes hacen clic ahí, donde está la manito con la hoja, que es la tarea, van a encontrar el laboratorio para que lo puedan descargar y la fecha de entrega, que la dejamos para el martes 25 de mayo y hasta las 19 horas. Para la elaboración de este trabajo tienen 11 días y 22 horas desde la fecha que fue entregado. ¿Ya? Así que tienen tiempo suficiente como para elaborar este documento. La idea es que descarguen el documento en PDF, vayan leyendo las instrucciones que ahí aparecen y vayan respondiendo sobre el mismo, y ese mismo documento lo guarden en PDF y lo suban a la plataforma como la tarea. Este trabajo es de manera individual, así que cada uno de ustedes lo tiene que hacer. Quisiera partir recordando eso y que en la plataforma ya está listo para que puedan descargarlo, y si lo terminan antes del 25 puedan también subirlo a la plataforma con la anticipación que ustedes estimen conveniente. Bien, y lo otro, bueno, como les decía en un principio, que hoy partimos con el último movimiento de la cinemática. Recuerden que ya hemos descrito en las clases anteriores el movimiento rectilíneo, el lanzamiento vertical, el lanzamiento de un proyectil. Y hoy día vemos el movimiento circular, ¿ya? Al final de la clase vamos a dejar unos últimos minutitos porque un compañero al inicio me pidió, Ignacio específicamente, resolver algunas dudas que tienen con algunos ejercicios de las guías que están en el ambiente de aprendizaje. Bien, vamos entonces con el documento que nos va a acompañar para la clase. Bueno, cuando nosotros nos referimos al movimiento circular en sí, nos referimos a un movimiento que para la ingeniería es fundamental. El movimiento en trayectoria circular permite a la industria poder generar la gran parte de la maquinaria que nosotros podemos conocer hoy día en la industria. El movimiento circular se da en cuerpos obviamente que tienden a girar, y cuando giran no solo se mueven a través de la trayectoria de un círculo, sino que también, dependiendo de la conexión, podemos tener que esa rotación se transmite y se transmite hacia un movimiento lineal, o al revés, un movimiento lineal se va a transmitir y se va a transformar en un movimiento circular. Nosotros podemos observar en esta máquina de la parte superior derecha, mirando la pantalla, que tenemos aquí un cilindro que se mueve en una barra horizontalmente, y eso es un movimiento lineal. Pero ese movimiento lineal a su vez traduce por esta barra café a la barra verde un movimiento de rotación. Y este tipo de sistema para el funcionamiento de la maquinaria es fundamental. Acá abajo vemos cómo los cuerpos giran, pero ese giro nace de un movimiento lineal de un pistón a través de los motores de combustión. Entonces se traduce en una rotación. Y en la parte superior de la pantalla izquierda vemos 4 engranes, el rojo, el azul, el amarillo y el verde, conectados de distintas formas. Y vemos cómo el engrane más pequeño le transmite el movimiento a los engranes mayores. El rojo le transmite movimiento al azul y el amarillo le transmite movimiento al verde. Y entre el rojo y el verde, por lo tanto, también hay una transmisión de amarillo, o sea, de movimiento que pasa por el azul y el amarillo. Y esta transmisión de movimiento se da en función de las características que tienen estos engranes, que principalmente desde el punto de vista de la física, porque desde el punto de vista mecánico hasta la dentadura, cómo se da, es importante. Desde el punto de vista físico influye en su frecuencia y su diámetro.
y que vamos a ver una ecuación que permite relacionar esta transmisión de movimiento. Si nos vamos a la mecánica en sí y al corazón de todo motor, encontramos que la rotación se mezcla con lo lineal. Tenemos un cuerpo que gira, pero esa rotación nace de un movimiento lineal. Los pistones se mueven verticalmente, aquí suben y bajan, pero eso se traduce en una rotación. Aquí pasa lo mismo, es la misma demostración. Y acá tenemos otro tipo de motor, pero que también esa explosión del movimiento lineal de estos pistones permiten que haya una rotación, y esa rotación permite transmitir el movimiento a todo el otro aparataje que compone ese motor. Entonces, el movimiento circular es importantísimo para la mecánica en sí, ¿ya? Y por tanto, si es importante para la mecánica, también es importante para la minería, dado que se trabaja con maquinaria, ¿ya? Y la maquinaria en sí, ya sea cualquiera de ellas, va a tener piezas que van a tender a rotar y por lo tanto es parte del movimiento circular. Este movimiento circular se va a dividir en dos tipos de movimiento, al igual que el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo nosotros lo dividimos en uno uniforme y en otro acelerado. El movimiento circular es lo mismo. El movimiento circular se divide en el movimiento circular uniforme y por otro lado se divide en el movimiento circular uniformemente acelerado. MCU y MCUA. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene aceleración y el otro no tiene aceleración. El circular uniforme no tiene aceleración, es un movimiento que se da a velocidad constante, y el movimiento circular uniforme acelerado sí tiene aceleración, y esa aceleración es una constante. En términos concretos, y más allá de la maquinaria, nos vamos a enfrentar a un elemento que va a hacer esto, que va a girar en una trayectoria circular definida de radio constante. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es determinar cuáles son las características cinemáticas y cómo se describen en esta trayectoria que me permiten mostrar los conceptos de distancia recorrida, velocidad, aceleración y tiempo. El primer concepto que vamos a introducir, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, es la idea de qué distancia se recorre en una trayectoria circular. Y desde esa mirada nosotros recorremos dos distancias en una trayectoria circular. Recorremos la distancia que tiene que ver con el contorno del círculo y recorremos la distancia que tiene que ver con el ángulo recorrido. Por lo tanto, hay dos distancias recorridas. Una que tiene que ver con el contorno y otra que tiene que ver con el ángulo. Y esas distancias se recorren en función de las características que tiene el círculo, que es un radio, y que ese radio es una distancia constante que no cambia, porque si cambia, varían las características cinemáticas. Ese radio es una constante, no varía, y en función de esa distancia nosotros describimos lo que conocemos como rapidez lineal, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es respecto de las distancias que se recorren en un movimiento circular y la rapidez y o velocidad que aparece en ella. Lo primero que tenemos que reconocer es que en un círculo existe una línea que pasa por el centro de este y pasa de lado a lado, y esa línea se llama diámetro, que es una particularidad del círculo, y ese diámetro se representa con la letra phi. Y ese diámetro en sí contiene también lo que se llama radio. Y este radio, que se representa con la letra R, resulta ser la mitad del diámetro. Por lo tanto, desde el centro hacia su otro extremo, tenemos el denominado radio, que lo podemos representar con la R mayúscula o con la R minúscula. Eso va a depender de la bibliografía. Y desde esa distancia se ubica en ese lugar una masa cualquiera que va a comenzar a girar. Y va a girar dando vueltas completas
o simplemente moviéndose en una trayectoria de arco de círculo. Supongamos para la descripción de esta situación que este objeto se mueve desde este punto A hasta ese punto B. Entonces cuando se mueve, recorre dos distancias. Una distancia que tiene que ver con el arco del círculo, tiene que ver con esto, y que le vamos a llamar arco, y que va a ser igual a S. Y otra distancia que recorre, lo vamos a colocar acá, arco, que es igual a S, que es una distancia lineal. Que si yo doy una vuelta, la distancia pasa a ser el perímetro. Y el perímetro se calcula matemáticamente como 2 veces el radio. Entonces, cuando un objeto se mueve entre el punto A y el punto B, está recorriendo una distancia lineal. Y suponemos que se está moviendo hacia acá, porque hay dos sentidos de giro. Uno puede ser en sentido horario y otro puede ser en sentido antihorario. Suponemos en este caso que el objeto toma un sentido antihorario. Entonces se está moviendo en un sentido antihorario, va del punto A al punto B y recorre ese arco, que es una distancia lineal. Por lo tanto, su unidad de medida puede ser el metro, puede ser el centímetro, puede ser la pulgada, puede ser el pie, cualquier unidad que tiene que ver con distancia lineal, con longitud, con esa magnitud fundamental. Pero también está aquella distancia, como lo vimos en la animación, que nos marca cuánto ángulo se recorre. Entonces, ese es el ángulo recorrido le vamos a llamar distancia angular, es una distancia angular. Y nosotros sabemos que en una vuelta se recorren 360 grados. Eso lo sabemos desde chiquititos cuando estudiamos geometría, que en el círculo cuando uno da una vuelta completa se recorren 360 grados. ¿Ya? Entonces nos encontramos con esas dos distancias. Y cuando el objeto comenzó a girar, ese giro y por ende esa descripción de la rotación lineal y angular lo hace utilizando el mismo intervalo de tiempo. El tiempo que se demora en recorrer este ángulo es el mismo intervalo de tiempo que se demora en recorrer el arco. ¿Ok? Por lo tanto, el hecho de que un cuerpo se mueva en una trayectoria circular involucra en sí mismo dos distancias recorridas, una lineal y otra angular. La lineal tiene que ver con el contorno, con el perímetro, que puede dar la vuelta completa o como puede dar media vuelta o un cuarto de vuelta, y la angular tiene que ver con el ángulo recorrido y que se mide en grados. Pero no vamos a utilizar los grados para describir el ángulo. Nosotros vamos a utilizar otra unidad de medida para ángulos que se llama radián. Vamos a medir los ángulos en radianes. Entonces lo que tenemos que hablar es, ¿qué es lo que es un radián? Un radián es aquel ángulo que permite sostener un arco que tenga igual longitud que el radio. ¿Qué quiero decir con eso? Los matemáticos se dieron cuenta que en el contorno del círculo el radio cabe 6,28 veces. Aquí tenemos una longitud de radio en color rojo y van a ir pasando distintos colores que van a marcar el mismo radio, pero para hacer la diferencia de cuántas veces cabe. Ahí tenemos un radio, ahora en amarillo va el mismo radio, pero para hacer la diferencia. Ahora va otro radio más, van 3, el naranjo es el cuarto, el violeta es el quinto, el azul es el sexto. O sea, ahí tenemos 6 radios completitos. Y esto lo observaron los matemáticos. Si yo tomo el radio y lo coloco en el contorno, son
6 radios. Y me falta ese pedacito. Pero ese pedacito vale 0.28. Por lo tanto, llegaron a la siguiente conclusión, que el radio cabe en el contorno del círculo 6,28 veces. Por lo tanto, si llegaron a esa observación, ellos dicen lo siguiente. Ahora, cuando yo recorro una vuelta, estoy recorriendo 360 grados, pero también estoy recorriendo 6,28 radios. Y también observaron lo siguiente, que el radio es 2 veces, o sea, el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, en función de esto, yo puedo expresar 2 radios, por ejemplo, el azul y el violeta, en un diámetro. Esto es un diámetro. El radio azul con el violeta forman un diámetro. El naranjo con el verde forman otro diámetro. Y el amarillo con el rojo forman otro diámetro. Entonces tenemos 1, 2, 3 diámetros. Y la mitad de 0.28 es 0.14. Entonces tenemos 3,14. No sé si les suena ese número. 3,14. Pi. Pi, exacto. Pi es el número de veces que cabe el diámetro, no el radio, el diámetro en el contorno del círculo. Por lo tanto, como tenemos que pi vale 3,14, se dieron cuenta y el radio es 2 veces el diámetro, o el diámetro es 2 veces el radio. Esto, el 6,28, es lo mismo que yo lo escriba como 2pi radianes. Porque el pi se considera como 3,14, que es la cantidad de veces que cabe el diámetro en el contorno del círculo. Y si multiplican 2 por 3,14, eso les da 6,28. Por lo tanto, aparece esta relación mágica y que permite ahora entender que yo no únicamente puedo medir ángulos en grados, sino que también lo puedo medir en radianes. Y esa es la unidad de medida que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en una vuelta se recorren 360 grados o 2 pi radianes, que es lo mismo que 6,28. En función de esa idea, yo ahora puedo decir que 360 grados son 2 pi, o también puedo decir que pi vale 180. Entonces, cuando ustedes se pregunten en trigonometría, cuando, bueno, ya pasaron trigonometría. Cuando ustedes vieron trigonometría en matemática 2 y hablaron de las funciones trigonométricas, tienen que haber hablado de los ángulos y tienen que haberle dicho que pi tiene distintos valores y que esos pi lo pueden expresar en grados y en radianes. Por ejemplo, pi medio es 90 grados. Eh, luego, se me fue la... pi cuarto, por ejemplo, es de 45 grados. Pi tercios es 60 grados. ¿Y cómo uno dice, oye, pero tengo pi tercio y es 60 grados? Bueno, de esa relación nace. Porque si yo divido 180 en 3, me da 60 grados. O sea, pi tercios vale 60 grados. Y nace de esta idea. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que 180 grados es igual a pi. O en radianes, pi vale 3,14. Que es lo importante también. Bien. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que es un radian? Un radian es aquel ángulo que sostiene un arco de círculo que es igual al radio del círculo. Y eso me va a dar un ángulo de un radian. Entonces veamos en grados a cuánto equivale un radian. Entonces yo quiero calcular un radian, digo un rad, la abreviación de radian es rad, y lo voy a multiplicar por esta relación. Pi radianes equivale a 180 grados. Hago una transformación con esa equivalencia. ¿Puedo utilizar esta también? Sí, no hay problema.
son iguales, hablan de lo mismo. Se van los radianes y simplemente es 180 partido en pi. Y eso da 57.3 grados. Entonces, un radian, o cuando se cumple también, por decirlo de otra manera, que el arco de circunferencia es igual al radio cuando recorro 57,3 grados. En ese ángulo voy a tener un arco que tenga la misma longitud que el radio, y por lo tanto estoy hablando de un radian. Entonces el radian es la nueva unidad de medida que vamos a considerar para trabajar en una trayectoria circular. ¿Y qué variable es la que voy a medir en radianes? La distancia angular recorrida por el objeto. ¿Qué distancia voy a medir en metros? La distancia lineal recorrida por el objeto en una trayectoria circular que tiene que ver con el perímetro de esa trayectoria. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí todo es distinto. No tiene ninguna relación con los movimientos que vimos anteriormente. Ok. Digamos. Como se recorren dos distancias, la lineal y la angular, y ambas emplean el mismo tiempo para recorrerlas, tenemos que el concepto de rapidez es el ritmo al cual me muevo en una trayectoria, recorriendo una cierta distancia. Entonces, como tengo dos distancias que se recorren en el tiempo, voy a tener dos rapideces y o velocidades. Por un lado voy a tener la rapidez y o velocidad angular, que la vamos a representar con la W minúscula. Y por otro lado voy a tener la rapidez y o velocidad, porque son lo mismo, lineal, que la representamos con la V como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas, entre la W y la V? La diferencia está en que la W es la distancia angular recorrida en el intervalo de tiempo determinado. La distancia angular se mide en radianes y el tiempo se mide en segundos. Mientras que la velocidad lineal es el arco o la distancia lineal recorrida en el tiempo. Esta se mide en metros y esto se mide en segundos. Esa es la diferencia. Una se relaciona con el arco recorrido, que se mide en metros, y la otra se relaciona con el ángulo recorrido, que son los radianes. Esa es la velocidad angular, y por otro lado tenemos la velocidad lineal. En un movimiento circular, nosotros tenemos variables que tienen que ver con la temporalidad, que se relacionan con el tiempo. Y la primera variable que se relaciona con el tiempo es la t, mayúscula, que se llama periodo. ¿Y cómo se define periodo? Es el tiempo que demora la partícula o el objeto en dar una vuelta. Y la unidad de medida es el segundo. Porque como es tiempo, tiene que tener una unidad de medida de tiempo. Y la unidad de medida es el tiempo. Entonces estamos hablando de una variable temporal que va a medir cuánto tiempo me demoro en dar una vuelta. Y en la realidad hay muchas variables que marcan, hay varios ejemplos que podemos considerar. La Tierra. La Tierra demora 365,25 días en darle una vuelta al Sol. Ese es su periodo de traslación. Del mismo modo, la Tierra demora 24 horas en dar una vuelta sobre su eje. Ese es el periodo de rotación. El segundero de un reloj mecánico demora 60 segundos en dar una vuelta.
el minutero de un reloj mecánico demora 60 minutos en dar una vuelta. Y el horario en un reloj mecánico demora 12 horas en dar una vuelta. La luna demora 28 días en darle una vuelta a la Tierra. Y ahí tenemos periodos naturales, tiempos que demoran algunos objetos en dar una vuelta completa. Y esa variable se llama periodo. Y otra variable temporal también que define la rotación es la F, que es la llamada frecuencia. Frecuencia tiene que ver con cantidad de vueltas en un segundo. Y la unidad de medida es el hercio, el hertz, el HZ. No sé si lo han escuchado, hertz. Y la frecuencia marca eso, la cantidad de vueltas que voy a dar en un segundo. Pero también la frecuencia le puedo asignar distintos, o sea, le puedo asignar otras unidades de medida. También la frecuencia se puede medir en lo siguiente, miren. Hertz es vueltas por segundo. Vueltas dividido en segundo. Y eso es igual a RPS. Muy feo. Es lo mismo que revoluciones por segundo. Porque una vuelta es una revolución. Entonces, la RPS es lo mismo que una revolución sobre segundo. Pero también la puedo expresar en RPM. Y RPM es revoluciones partido en minuto. Entonces, todas esas posibles variables se pueden dar de la frecuencia porque marcan cuántas vueltas estoy dando en una unidad de tiempo, o ya sea en un segundo o ya sea en un minuto. Y puedo hablar de vueltas, puedo hablar de revoluciones, puedo hablar de ciclos, todas son sinónimos de vueltas, ¿ya? Y estas variables temporales se relacionan con la rapidez lineal y la rapidez angular. Y entre ellas también se relacionan, de tal manera que se establece que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. Mientras una crece, la otra disminuye. Entonces el periodo es 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia es 1 partido por el periodo. Es la misma ecuación, pero una despejada para el periodo y la otra para la frecuencia. Entonces, analicemos la velocidad del cuerpo, ya sea angular como lineal, en una vuelta. En una vuelta, siempre escribo mal vuelta. En una vuelta ocurre lo siguiente. ¿Cuántos radianes recorro en una vuelta? En una vuelta yo recorro 2 pi radianes. ¿Y cuánto tiempo me voy a demorar en recorrer esa vuelta? El periodo. Pero sé que el periodo es 1 partido por f. Entonces va a quedar lo siguiente, que la velocidad angular va a ser igual a 2 pi veces radianes dividido en 1 sobre f. Entonces, la velocidad angular va a ser 2 pi veces la frecuencia. Y aparecen dos relaciones distintas, matemáticas, para calcular velocidad angular ahora. Una en función del periodo y la otra en función de la frecuencia. Del mismo modo, la velocidad lineal. ¿Qué arco recorro cuando doy una vuelta? El perímetro. 2 pi veces el radio. ¿Cuánto tiempo me demoro en recorrer ese perímetro? El periodo. Pero
el periodo es 1 partido por la frecuencia. Entonces, la velocidad lineal es 2 pi veces el radio por la frecuencia. Y aparecen ahora dos relaciones más de la velocidad lineal con el periodo y por otro lado la velocidad lineal con la frecuencia. Entonces, tenemos varias fórmulas ya. Por un lado esta, que es la tabla que me permite, o la equivalencia que me permite transformar de grado a radianes o de radianes a grados. Por otro lado esta, por otro lado esta, por otro lado esta, luego esta, acá, acá y acá. Entonces ya llevamos 7 relaciones matemáticas que permiten ir describiendo las variables del movimiento circular. Ahora bien, ¿cómo representamos esa velocidad lineal y cómo representamos esa velocidad angular? La velocidad lineal es un vector tangente a la trayectoria, que en este caso está representada por esta flecha roja. Esa flecha roja que aparece ahí es la velocidad lineal. Esa velocidad lineal, fíjense que va cambiando de dirección constantemente. Apunta hacia un lado, luego apunta hacia otro lado. Entonces aquí tenemos que esta velocidad que apunta hacia acá, en otra parte de la trayectoria apunta hacia allá, en otra parte de la trayectoria apunta hacia arriba, en ese punto hasta ahí. O sea, tenemos que la velocidad lineal, el vector velocidad lineal, cambia de dirección constantemente cuando está girando. Y fíjense que ese cambio de dirección lo que implica es la existencia de una aceleración. Y le estoy cambiando todo lo que les dije anteriormente, porque yo les dije anteriormente, si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Y ahora les estoy diciendo, la velocidad lineal es constante, pero produce una aceleración. ¿Pero por qué produce esa aceleración? La produce no por un cambio en su magnitud, la produce por un cambio en la dirección. Porque la trayectoria circular, donde la velocidad es tangente, cambia de dirección constantemente. Y ese cambio de dirección genera una denominada aceleración hacia el centro del círculo, que es la llamada aceleración centrípeta. Entonces, en una trayectoria circular de tipo movimiento uniforme, donde la velocidad lineal y la angular son constantes, existe una aceleración. Y esta aceleración centrípeta nace del cambio de dirección de la velocidad lineal. Entonces estamos hablando de que la velocidad angular y la velocidad lineal son constantes, pero ese cambio de dirección produce una aceleración. Y déjenme explicárselos, chochear un rato con una variable astronómica. Supongan que esa es la Tierra, ¿cierto? Ahí está América del Norte, por allá está Asia, por acá están los africanos, por acá están los europeos. Y tenemos la Luna. Se dice que la Luna cae constantemente hacia la Tierra. La Luna, dijimos que se demoraba 28 días en darle una vuelta completa a la Tierra. Ahí está. La Luna, al rotar alrededor de la Tierra, hablamos de una trayectoria circular, pero en realidad no es un círculo. Pero hablamos de una trayectoria circular, pero es algo cercano a un círculo que es como una elipse. Ya.
¿Por qué no es circular? Porque hay instantes en que la Luna está más cerca de la Tierra y produce marea alta, y hay otros días que está más lejos de la Tierra y produce marea baja. Bueno, pero supongamos que es circular. Esta Tierra, o sea, esta Luna está orbitando a través de la Tierra y lo hace con una velocidad lineal. Y en ese punto, la velocidad lineal debería tirar a la Luna hacia allá, porque esa es la dirección de la velocidad lineal de la Luna. Y para explicar la velocidad lineal, hablemos de qué pasa con un auto cuando toma una curva. Un auto tiene una velocidad lineal y cuando toma una curva, las ruedas traseras del auto marcan hacia dónde apunta la velocidad lineal, en toda parte de la trayectoria. ¿Y por qué un auto derrapa cuando el piso es muy resbaladizo? Y la cola es la que derrapa. Porque las ruedas tienden a seguir en el vector velocidad lineal. Entonces, si este auto viene a mucha velocidad lineal y el piso está resbaladizo, lo más probable es que la cola vaya e impacte aquí y ocurra un accidente. ¿Por qué? Porque las ruedas traseras tienden a seguir la trayectoria de la velocidad lineal porque las que giran son las ruedas delanteras. Entonces, el auto, por inercia, tendería a seguir la velocidad lineal. Entonces se impacta ahí debido a eso. La Luna está girando alrededor de la Tierra con esa velocidad lineal, una velocidad lineal que tendería a tirar la Luna fuera de la trayectoria circular que sigue alrededor de la Tierra. ¿Pero por qué no se va? Bueno, no se va porque hay una fuerza que la mantiene ligada al centro, cuando lo hablamos en la caída libre, ¿cierto? Que es la fuerza gravitacional. Entonces, miren lo que pasa con la Luna. Fijemos su trayectoria. La Luna debería irse en la dirección de la velocidad lineal, pero no se va porque hay una fuerza que la tira. En este punto, debería irse hacia allá con la velocidad lineal, pero hay una fuerza que la tira. En ese punto debería irse hacia acá con su velocidad lineal, pero hay una fuerza que la tira hacia el centro. Aquí debería irse hacia allá con su velocidad lineal, pero hay una fuerza que la tira hacia el centro. Aquí debería irse hacia allá con su velocidad lineal, pero hay una fuerza que la tira hacia el centro. Estas caídas son los cambios de dirección de la velocidad lineal, pero que se deben a que la Luna está siendo atraída constantemente por la Tierra. Y estos cambios de dirección son los que definen un vector, porque aquí varía el vector velocidad. Y si varía el vector velocidad, aparece la denominada aceleración centrípeta, que es un vector que apunta en la misma dirección que la fuerza. Por lo tanto, ¿la Luna cae sobre la Tierra? Sí, cae constantemente. Pero esa misma fuerza que la mantiene anclada a la Tierra es la fuerza también que permite que el cuerpo mantenga su velocidad lineal. Y eso es lo que pasa con un cuerpo en trayectoria circular. Por ejemplo, nuestro pueblo indígena mapuche utiliza muy bien esta idea, sin tener idea de física. Ellos usan una onda donde colocan un cuerpo, que principalmente son piedras, aquí en un cuero, lo hacen girar, ¿cierto?, a través de una trayectoria, y cuando esto está girando, por ejemplo aquí, sueltan uno de los extremos de la onda y la piedra sale derechita. Si la sueltan ahí, la piedra sale derechita hacia allá. Si la sueltan aquí, la piedra sale derechita para allá. ¿Por qué? No sigue la trayectoria circular, porque tiende a seguir la velocidad lineal. Esa es la importancia que tiene la velocidad lineal. Bien, entonces, ¿cómo calculamos matemáticamente esa aceleración centrípeta? Que es ese cambio de dirección de la velocidad lineal. Lo calculamos con dos fórmulas, que una depende de la velocidad lineal y la otra depende de la velocidad angular. Finalmente decimos que la aceleración centrípeta A sub c va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la unidad de medida es el metro sobre segundo cuadrado, porque es una aceleración lineal, que tiene que ver con el cambio de la velocidad lineal. Ahora bien, fijémonos en lo siguiente. Hemos dicho que la velocidad
lineal es 2 pi veces por el radio por la frecuencia. Hemos dicho que la velocidad angular es igual a 2 pi veces la frecuencia. Estas dos fórmulas, ¿en qué diferencian? ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Dígalo nomás. ¿En qué se diferencian una con respecto a la otra? ¿Qué distinto tienen? No notan ninguna diferencia. Bueno, la diferencia es el radio. Una depende del radio y la otra no. La otra no depende del radio. ¿Sí? Entonces, tenemos que una variable depende del radio, pero la otra no. Entonces, miren, 2 pi veces f, aquí tenemos 2 pi veces f, es W. Entonces, la velocidad lineal contiene a la velocidad angular por el radio. Y esto es magia. Es magia pura. ¿Qué me está diciendo esta relación matemática? Me está diciendo que siempre que haya una velocidad angular o siempre que haya un cuerpo que esté girando, va a definir un movimiento lineal. Por lo tanto, van de la mano. No pueden separarse. Cuando el hombre descubrió la rueda, también entendió que esa rueda va a permitir el movimiento lineal. Fíjense en un auto. Las ruedas del auto giran, pero ¿cómo se mueve el auto? Linealmente. El auto avanza. Una cinta transportadora. La que la hace mover son elementos que giran. Pero ¿cómo se ve la cinta? Moviéndose linealmente. En un panel del auto. ¿Qué es lo que uno encuentra en un panel del auto? O de una micro, o de un camión, o de un taxi, lo que sea. En donde está el volante, ¿cierto? Encontramos aquí un círculo que dice kilómetros por hora y el otro lado encontramos un círculo que dice RPM o dice RPH. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la relación entre ellas? Aquí estamos. Lo angular define lo lineal. Y eso es fundamental. Eso es importantísimo. Eso es magia pura. Si un cuerpo gira, se mueve linealmente. Si un cuerpo se mueve linealmente, es porque nace de una rotación. No hay nada que se mueva linealmente sin ruedas. No hay nada que se mueva linealmente que no haya un cuerpo que tienda a girar. Así que esto es magia. Magia pura y única de la naturaleza. Y sería nuestra, llevamos 7. Esta sería la 8. Esta sería la 9. Y esta sería la 10. Llevamos 10 relaciones matemáticas para hablar del movimiento circular uniforme. Solo el movimiento circular uniforme. Siguiendo con el movimiento circular uniforme, nosotros podemos hablar de la transmisión de movimiento. Y en estos GIF nosotros vemos cómo se transmite el movimiento de engrane en engrane. O por una correa de transmisión de movimiento, o una cadena de transmisión de movimiento, o a través de los límites de los engranes por medio de sus dientes. Todos esos elementos permiten transmitir el movimiento de un cuerpo a otro, y en este caso un movimiento de rotación. ¿Y qué estudiamos de esto? Estudiamos la siguiente lógica. En esta situación, el engrane de diámetro menor, que le vamos a llamar a este diámetro 1, y el engrane de diámetro mayor, que le vamos a llamar engrane 2,
Aquí nosotros tenemos que el diámetro 1 es menor que el diámetro 2. Chuta. Se da que sus velocidades lineales son iguales. Si ese punto que tengo ahí A y este punto que tengo aquí B, y analizo sus velocidades, la velocidad de rotación lineal en A con la velocidad lineal de rotación en B son iguales. Tienen el mismo valor. Pero sus velocidades angulares no son iguales. Porque como podemos observar aquí, por ejemplo, este engrane chiquitito y este engrane chiquitito, el rojo y este azul, giran más rápido o levemente más rápido que el de mayor diámetro. Y eso se explica en base a algo cotidiano que es como, por ejemplo, caminar con un niño. Camine de la mano por la calle con un niño de 4 o 5 años, 3 años, y va rápido a comprar el negocio, por ejemplo. La mamá o el papá o el tío, quien sea, toma al niño, va rápido caminando, pasan 2 cuadras y el niño ya le pide brazo, el niño está cansado, hace pataleta, no quiere seguir caminando. ¿Y por qué? Porque mientras usted caminaba a gran velocidad, el niño estaba corriendo una maratón. Porque para el paso que usted estaba dando, el niño estaba dando como 6 pasos, exagerando, 3 pasos. Para un paso de usted, el niño da 3. ¿Por qué? Porque tiene las patitas más cortas. Entonces, como tiene las patitas más cortas, para recorrer la misma distancia que usted recorre, tiene que ir más rápido. Entonces pasan 2, 3 cuadras y el niño ya no quiere más guerra, la mamá va apurado, el papá va apurado, el hermano va apurado, se enoja porque lo tiene que tomar en brazos, etc. Oye, pero si el niño se cansa. Lo mismo que un auto con respecto a un camión o a un bus. Un auto, para que lleve la misma velocidad que un bus, por ejemplo, las ruedas tienen que girar mucho más rápido. Por lo tanto, tiene que ir a mayor velocidad lineal. El bus puede ir a 100 km por hora, pero el auto a lo mejor tiene que ir a 103 km por hora, 104 km por hora para igualarlo, porque tienen distintos diámetros las ruedas. Entonces ahí tenemos la idea de la transmisión de movimiento. Y esa descripción nace en función de la ecuación de transmisión de movimiento, que dice que el diámetro del primer engrane por la frecuencia que lleve ese primero tiene que ser igual al diámetro del segundo por la frecuencia del segundo. Y esta es la ecuación de transmisión de movimiento, donde relacionamos las frecuencias con los diámetros. Y eso nos permite entender que la velocidad de rotación de uno es distinta a la del otro. En este caso, la velocidad angular de A tiene que ser mayor que la velocidad angular de B. ¿Y para qué tiene que ser mayor? Para que se cumpla que las velocidades sean iguales. Porque es imposible que las velocidades de rotación sean iguales, porque tienen distinto radio. Y recuerden que la velocidad lineal depende del radio. Ahí está. Hicimos la diferencia aquí. La velocidad lineal depende del radio, la velocidad angular no depende del radio. Entonces, si el radio es mayor de uno respecto al otro, el punto exterior va a girar más rápido linealmente. Entonces el otro, como están conectados por una cadena, también va a girar linealmente con la misma velocidad, pero tiene que ir angularmente más rápido, es decir, tiene que girar más rápido. Pero no linealmente, sino que angularmente. Bien, y con esto nosotros hemos descrito lo que es el movimiento circular uniforme. Y vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes dijeran estas primeras variables que hemos analizado, porque este movimiento es totalmente distinto a los otros, y por tanto son las variables conceptuales que deben manejar. Luego ya veremos cómo aplicarlos en distintos tipos de ejercicios. Ya nos queda un poquito de clase, así que lo vamos a dejar hasta acá. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, había un compañero, parece que era Ignacio, que tenía algunas preguntas. Ignacio, yo creo que en el tiempo que nos queda podemos resolver una. ¿Estás por ahí? Sí, profe.
Ya. ¿Me puedes comentar de qué actividad y qué pregunta era? De la actividad formativa del movimiento vertical. Ya. ¿Cuál ejercicio era? La, la 3. ¿Qué decía? ¿Me puedes leer un poco el enunciado? Una pelota se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba. Al cabo de un segundo ha recorrido 25 metros. Ya, lo tengo. Lo voy a compartir de inmediato. Listo. Vamos, ahí lo compartimos. Ya, tenemos que una pelota se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba. Entonces yo voy a partir, y como lo hemos hecho en los otros ejercicios, hablando de la estructura que tenemos para resolver. Como es un lanzamiento vertical, ya tenemos claro que estamos hablando de un movimiento de tipo vertical. Recordamos que un movimiento vertical, sus ecuaciones son velocidad en I final, velocidad inicial en I final, menos la gravedad por el tiempo. Luego I es igual a I0, velocidad inicial en I por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La independiente del tiempo, la mágica. Esas son las tres ecuaciones del movimiento vertical. Hacemos un dibujito. Entonces se lanza desde el suelo, entonces tenemos aquí el objeto, aquí está el suelo, arrojamos el objeto hacia arriba con una velocidad inicial. Este cuerpo va a alcanzar, cuando llega acá, un I máximo, ¿cierto? Su altura máxima, y que son las dos incógnitas que nos preguntan. ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? Si en un segundo ha recorrido 25 metros ya. Y aquí hay que tener súper claro lo siguiente. Nos dan una altura y nos dan el tiempo. O sea, nos dicen que desde que se arrojó va a pasar desde aquí un segundo y se va a encontrar en una altura final de 25 metros. Pero en ningún momento me dicen que esos 25 metros son la altura máxima. Es más, la altura máxima es una incógnita. Solo debo entender que estos 25 metros son una parte, solo una parte del, del desarrollo, o sea, del movimiento, pero no son la altura máxima. ¿Ok? Bien, entonces ahora tengo esos datos, solo que es un segundo, 25 metros, y comienzo a hacer el desarrollo matemático, como cuarto punto. Los datos están aquí en el dibujo. Y tengo que escoger qué ecuación me permite calcular la velocidad inicial si conozco que tengo un segundo de movimiento y que llegó a 25 metros de altura. Entiendo que es arrojado desde una altura inicial de 0, que es arrojado desde el suelo. Entonces la fórmula que me va a permitir calcular la velocidad inicial va a ser esta. ¿Por qué? ¿Por qué la primera no? Porque no conozco la velocidad que lleva justo a los 25 metros, por lo tanto me va a quedar dos incógnitas, la velocidad inicial y la velocidad final. Lo mismo pasa acá. Yo no sé qué velocidad final lleva a los 25 metros, por lo tanto, esta me va a permitir calcular la letra A, que es la velocidad inicial. Entonces va a ser que I es igual a I0 más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a hacer cero todo lo que es cero. ¿Qué es cero? La altura inicial de donde se arroja el objeto. Y nada más. Nada más es cero. Luego entonces sustituyo los valores. La altura que estoy analizando son 25 metros. La velocidad inicial en el eje Y es mi incógnita. El tiempo es de un segundo. Un medio por 9.81 por un segundo, todo eso al cuadrado. Entonces aquí quedan los 25 metros
B0 ni por 1 es B0 ni, esto queda en la unidad de segundo, y 0.5 por 9.81 por 1 al cuadrado, eso es 4.905. Y esto queda en metros, porque ese segundo cuadrado con ese segundo cuadrado se elimina. Entonces aquí tengo metros, tengo segundos. Junto los metros, y eso es B0 en I, y eso quedó en segundos. Esos se suman, son 29.905 metros sobre segundo. Y ahí tengo la velocidad inicial en el eje Y. Y la obtuve de la ecuación de posición. Y ahora voy a calcular la altura máxima alcanzada. Bueno, ¿qué pasa en la altura máxima? Recuerden que en la altura máxima la velocidad en I se hace cero. Ese es un dato que lo hablamos en el movimiento vertical y en el lanzamiento proyectil. La velocidad en I se hace cero cuando llega a la altura máxima. Entonces, nuevamente, como ya conozco la velocidad inicial en I, puedo calcular la velocidad final, pero con aquella ecuación que no dependa del tiempo, porque no tengo idea cuánto tiempo se demora en llegar a la altura máxima. Entonces, como no sé cuánto tiempo se demora en llegar a la altura máxima, tengo que utilizar esta, la mágica, la que no depende del tiempo. Entonces, velocidad en I al cuadrado, velocidad inicial en I al cuadrado, menos 2g por la altura máxima, menos la altura inicial. Voy a hacer cero todo lo que es cero. ¿Qué es lo que es cero? Es cero la altura desde donde se arroja inicialmente. Y es cero la velocidad con la que llega a la altura máxima, porque llega con una velocidad cero. Entonces ahora voy a anotar lo que me quedó cero, la velocidad inicial en I al cuadrado, que son los 29.905 al cuadrado, menos 2 por 9.81, y eso multiplicado por la altura. Entonces despejamos esto, aquí pasaría al menos 29.905 al cuadrado, y esto está en metros cuadrados segundos cuadrados, dividido en menos 2 por 9.81, porque está multiplicando a la I, entonces pasa dividiendo, ese pasa para el otro lado con signo negativo, y por tanto aplicamos la calculadora y sería menos 29.9 al cuadrado dividido en menos 2 por 9.81. Y eso da una altura de 45.56 metros. Y ahí tenemos I máximo, se va ese metro cuadrado con ese, el segundo cuadrado con ese segundo cuadrado. Entonces tenemos 45.56 metros de altura máxima. Y ahí están las dos, por lo tanto era 29.9 esta. Bien, Ignacio, espero que haya sido suficiente para entender. Voy a compartir en el chat de la videollamada entonces, para que lo puedan descargar y tener ahí, y puedan trabajar con él como ejemplo. Bien. ¿Ruby podríamos hacer otro de ese mismo? ¿Lo podemos no hacer la alcanzamos? próxima clase? Sí, no alcanzamos. ¿Lo podemos hacer la próxima clase, Ignacio? Sí, profe. Ya, pues ahí me recuerda y lo vemos. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ya. Ya, chicos, que tengan un excelente descanso. Recuérdense del laboratorio de caída libre para que ya lo comiencen a hacer, que el tiempo pasa volando y ya les quedan 10 días a partir de mañana. Chao, chao. Chao, profe, que estés bien. Gracias.